Nos referimos a la naturaleza pecaminosa como ese aspecto nuestro, ese aspecto del ser humano que, que constantemente le lleva a cometer actos de pecado. Es una tendencia innata al mal, a la rebeldía y a la desobediencia a Dios. Eso es lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. A esa naturaleza le podemos atribuir nuestra tendencia al pecado. El hombre, usted y yo, el ser humano, comete pecados porque es pecador. Por eso pecamos, porque somos ¿qué? Pecadores. Y somos pecadores por naturaleza. Eso está dentro de nosotros. El pecado no está fuera de usted, el pecado está dentro de usted, dentro de mí. Es una naturaleza que está ahí en nosotros. Dios nos ha creado, nos creó, ahorita vamos a ver, en un estado ideal, perfectos, en un estado de inocencia. Pero esto cambió. Entonces yo lo que quiero es animarlo a que a partir de ahora usted se olvide de sus conocimientos previos y de todo lo que ha escuchado acerca de Jesucristo para que pueda identificar y pueda dejarse tocar por las verdades bíblicas que vamos a leer y por estas verdades que vamos a estudiar, que son definiciones de quién es usted. Son definiciones de quién soy yo desde la perspectiva de Dios. Amén. Entonces miremos en primer lugar Génesis. Vámonos al libro de Génesis. Permítanme un momento. Ay, carambas. Bien, el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Quién lo quiere leer? Listo, léelo. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Muy bien. Entonces tenemos una primera verdad bíblica. ¿Cuál? ¿Quién me dice? Somos hechos a la semejanza de Dios. Muy bien. Hay una semejanza en nosotros. ¿Cuál? La semejanza de Dios. ¿Usted quiere conocer cuál es la imagen de Dios? La imagen de Dios está puesta en el hombre. Así fue creado el ser humano, a imagen de Dios. Varón y hembra son creados a imagen de Dios. Y esa imagen es una imagen que refleja ¿qué? Refleja la santidad de Dios, la moralidad, la capacidad de razonar y la libertad, entre otras cosas, solo por nombrar algunas. El hombre fue creado en un estado de inocencia y reflejando características propias de su creador, santidad. No relación con el pecado, es lo que se refiere, sí relación con su creador. Por eso lleva la imagen, por eso reflejaba la imagen del creador. Y el ser humano actualmente todavía lleva la imagen del creador. Es lo que le da dignidad. Pero esa imagen se ha visto distorsionada, afectada por lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Por el pecado que entró en el mundo, la imagen de Dios en el hombre se afectó. Entonces pasó a ser de un ser humano en contacto con Dios, en contacto con su creador, reflejando la imagen de su creador, a un ser humano desconectado de Dios, que no refleja la imagen de su creador, sino que refleja la imagen de su pecado. Amén. Entonces, esta es una verdad. Dios creó al hombre a su imagen. Ahora, Romanos 5,
vaya ya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dése cuenta que el pecado no estaba en el mundo, ¿verdad? El pecado fue algo que entró al mundo, en el mundo. ¿Y cómo entró? Por un hombre, por un ser humano. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, dése cuenta cómo al entrar el pecado al mundo, al entrar el pecado a la vida del hombre, con el pecado entró la muerte. Esa desconexión con el Padre, con el Creador, esa desconexión entró. Ese ser humano que tenía vida espiritual porque llevaba la imagen de Dios y Dios es espíritu, ahora no tiene vida espiritual, ¿verdad? Y esta condición de muerte se transmite a todo ser humano a partir del momento en que entró el pecado en el mundo. ¿Cuándo entró el pecado en el mundo? Cuando Adán y Eva pecaron. Y a partir de Adán y Eva, todos los seres humanos llevan la imagen de Adán y Eva. La imagen del hombre caído. Amén. ¿Están conmigo ahí? Bien. Entonces, lo que hereda el ser humano a partir de Adán y Eva es una naturaleza desconectada de Dios. Es lo que llamamos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída o teológicamente el pecado original. No es que tú y yo heredemos el pecado de Adán y Eva. No. Heredamos la consecuencia del pecado y heredamos el hecho de haber pecado en ellos, porque ellos eran la cabeza de la humanidad. En ellos pecamos como seres humanos. Ahora, no heredamos el pecado que ellos cometieron, pues ellos dan cuenta por su propio pecado. Usted y yo daremos cuenta por nuestro pecado, pero heredamos la consecuencia principal de la entrada del pecado en el mundo, que es a estar ahora desconectados de Dios. El ser humano no nace con espiritualidad real y verdadera. El ser humano nace muerto espiritualmente y no hay ni uno que busque a Dios de verdad. No solo porque no quiera, porque muchos son religiosos, sino porque no pueden, pues están muertos espiritualmente hablando. Esa es la condición del ser humano, muerto espiritualmente. Esa es tu condición, mi condición. Por eso yo le pedí un favor, olvídese de lo que conoce, de lo que le han hablado de Jesús, olvídese de todo y reciba estas noticias que son las malas noticias. Amén. Son las malas, las pésimas noticias. Porque entendiendo esto, usted va a entender el Evangelio. Y ese es el objetivo de este discipulado. Que usted pueda entender el Evangelio. Y al entender el Evangelio pueda tomar una decisión frente al Evangelio. Y el primer elemento del Evangelio es el hombre. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya estamos viendo que el ser humano es pecador.
En Romanos, capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice lo siguiente. Estamos ahí en Romanos, capítulo 5, 6, 7. Capítulo 5, 6, 7 y 8. En el capítulo 8, versículo 5 dice lo siguiente. Capítulo 8, perdón, Romanos 8, 5. Vamos a leerlo desde el 5 hasta el verso 8. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 8 desde el 5 hasta el 8. Los que están dominados por la naturaleza piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ah, mire eso. ¿Qué versión tienes, Jefferson? La nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente es una buena traducción. Es una buena traducción. Mire cómo en esta traducción habla directamente de lo que estamos hablando hoy, de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y mire cómo, en qué términos absolutos se refiere en relación a su imposibilidad de estar conectados con Dios, porque esa naturaleza no nos lo permite. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad. El ser humano, usted y yo, nos encontramos desahuciados espiritualmente. Yo voy a leer la de la versión Reina Valera. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es que el ser humano, es decir, usted y yo, nos ocupamos ahora es de la carne. No estamos ocupados ni preocupados por las cosas espirituales. Por eso es que se nos tiene que mandar, oiga, ocúpese de las cosas del espíritu. Porque por naturaleza te ocupas es de la carne. Nos ocupamos de la carne. Es la naturaleza. ¿Cómo dice ese primer verso, Jefferson? Y dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Ahí está. Ahora, ¿quiénes están dominados por la naturaleza pecaminosa? Los que piensan en las cosas pecaminosas. No. Los que piensan en las cosas pecaminosas están dominados por la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿quiénes están dominados por la naturaleza pecaminosa? Los que no han nacido de nuevo. Todos. Toditos, todos, toditicos. Porque el ser humano ya no es lo que fue creado originalmente. El ser humano ahora es un ser humano pecaminoso, pecador. Ahora la naturaleza pecaminosa está allí y ella lo lleva a ocuparse de la carne, de lo pecaminoso, de lo suyo. Amén. Esa es la condición. Por eso es que el mundo está como está y es como es. Usted no se puede extrañar, no ve que es que esa naturaleza domina al ser humano. ¿Ve? Esa es la realidad. Por eso entender esto no solamente le ayuda a entenderse a usted, sino a entender su entorno, entender qué es lo que pasa, qué es lo que se mueve en el entorno. Es el pecado, es la naturaleza caída. Luego dice en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esa es la forma en la que el ser humano ahora vive, en enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí está el tema.
El pecado es no sujetarse a la ley de Dios. A la ley de Dios. Entonces, todo ser humano es pecador porque no hay ser humano que se sujete a la ley de Dios. Y le cuento una cosa, según la palabra, tampoco pueden. No pueden. ¿Se da cuenta el nivel de incompetencia espiritual del ser humano? Esto es en términos absolutos, o sea, no pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Primera de Juan 3:10. Vaya conmigo a Primera de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy bien. Interesante, ¿no? Ahí habla de unos que son los hijos de Dios. Esos no me interesan en este momento. Lo que me interesa es ver que hay unos que son hijos del diablo. Adivine quiénes son hijos del diablo. Todos, toditicos, todos los seres humanos son hijos del diablo. Y no los estoy insultando, sino que les estoy diciendo una verdad bíblica. Todos son hijos del diablo. Y se identifican. Porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que hay unos que son de Dios y otros que no son de Dios. No quiero entrar en este momento a explicar qué es esto de hacer justicia y de amar a su hermano. Eso es un término especial que básicamente lo que significa es que no tiene una auténtica fe basada en Dios, en Cristo, en la obra de Cristo. No tiene una fe que se manifiesta auténtica. Pero déjeme eso a un lado porque no me interesa en este momento no nos interesa ese tema. Nos interesa identificar cómo la Biblia habla de unos que son hijos del diablo, de unos que no son de Dios. Y quiero decirle que esos que son hijos del diablo y que no son de Dios, esos somos todos. Todos los seres humanos. Y usted no se escapa. Debe entender esto. Esa es la condición. Romanos capítulo 3. Solamente vamos a leer estas escrituras. Ellas hablan claramente. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Quién lo lee, por favor? Le voy a mostrar la universalidad de esto que le estoy diciendo, porque usted va a decir, pero yo soy bueno, pero yo soy todo querido, yo soy buena gente, yo no soy como Hitler, yo no soy como Tiro Fijo, yo no soy como mi vecino, yo no soy como mis vecinos, no, yo soy mejor persona, y sin duda que usted es mejor persona, sin duda. Pero lo que quiero mostrarle es que la situación de naturaleza pecaminosa y de hombre caído es universal. No hay ninguno que se escape de esta condición que hemos leído en los textos previos. Bien, entonces, ¿qué dice Romanos 3:10? ¿Quién lo quiere leer? Dice, Pues con como está escrito, no hay justo ni aún uno. A eso. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Ni uno. Ni uno. Y mire lo que dice. ¿Qué más dice? Pero tan maldita. ¿Qué más dice?
No ¿Qué? hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oiga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué más? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está. Nos habla de la universalidad de esta condición. ¿Cuál es la condición del ser humano? Pues Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. Que además el entendimiento del ser humano está viciado, está afectado, no entiende. ¿Por qué no? Porque el pecado dañó el entendimiento del ser humano. Su entendimiento de las cosas divinas, su entendimiento de lo justo, su entendimiento de lo santo, su entendimiento de lo espiritual, se afectó. No hay quien entienda. Y usted y yo hacemos parte de los que no entendemos. Vuelvo y le insisto, olvídese de todo lo que le han explicado y ha escuchado de Cristo y de todo lo que usted sepa. Simplemente quiero que usted se ponga en los zapatos de un ser humano común que es. Y usted tiene que ver que no tiene un entendimiento real de Dios. Esa es la verdad que Dios nos entrega hoy. Y dice, no hay quien busque a Dios. Pero el hombre no es religioso. Sí, el hombre es religioso. Pero luego no hay tantas religiones. Sí, hay muchas religiones. Pero todas ellas y todo ese esfuerzo humano por buscar de Dios es un esfuerzo vano. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda. Y porque su búsqueda de Dios es una búsqueda errada, equivocada. ¿Ve? Busca a Dios donde jamás lo va a hallar. Esa es la realidad del ser humano. Bien tremenda. Dice todos, mire la universalidad, todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Listo? Esto es universal. Usted y yo no nos escapamos. Por tanto, la naturaleza pecaminosa es una realidad en su vida y en mi vida y en la vida de su vecina y de su vecino y de su familiar y de sus hijos. De sus hijos pequeñitos, todos tiernitos, lindos, cuchicuchis. Ahí están, la naturaleza pecaminosa está ahí. Alguna vez escuché a alguien enseñando que si la naturaleza pecaminosa es tan tremenda y se manifiesta tanto en el niño desde que nace, que donde ellos tuvieran la fuerza que tiene un adulto, serían un peligro, o sea, no habría papás que sobrevivieran. No habría cómo controlarlos. Si en su esencia, así como están de su desarrollo, tuvieran la fuerza de un adulto, no habría cómo controlarlos. Ahí está esa naturaleza, ahí está. Y eso es universal. Bien, eso es un hecho cierto. Ahora, esa naturaleza nos lleva al pecado. Y no hay hombre que no peque. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y su verdad no está en nosotros, dice la palabra. Entonces lo primero que a usted le corresponde comprender es que usted es un pecador. Y que además de que es un pecador por naturaleza.
Y que además de que al ser un pecador, es un pecador por naturaleza, es un pecador incapaz de dejar de pecar. Porque está dominado y viciado por esa naturaleza. Y esa naturaleza que lo lleva a cometer pecados, lo tiene apartado de Dios. Y esos pecados lo hacen a usted objeto de condenación. Segundo punto, la condenación del hombre. Perdón, tercer punto, la condenación del hombre. Esta parte no es agradable de hablar. No es agradable pensar que estamos condenados. De hecho, es más fácil obviar esa parte. Es más fácil pasar por encima de esta verdad bíblica. El ser humano está condenado. Pero el hecho de que usted quiera omitir esa verdad o que el ser humano no quiera darle la cara, como cuando Adán y Eva pecaron y Dios se aparece en el huerto, ellos fueron a esconderse. Ese hecho no borra la realidad de la consecuencia del pecado. Así que usted puede decir, soy ateo, pero usted con esa declaración jamás va a borrar la realidad de su pecado y de su responsabilidad para con Dios, y tampoco el hecho cierto de estar condenado. ¿Ve? La salida fácil a la responsabilidad por nuestro pecado muchas veces es negar la existencia de Dios. Y muchas veces es negarnos a creer en Dios. Pero hay otros que son religiosos, hasta van a iglesias cristianas y también se niegan a la realidad de estar condenados. Y resulta que si tú no entiendes que eres un ser humano pecador y además condenado, que eres un ser humano que ha violado la ley de Dios, la santidad de Dios, y que has ofendido a Dios y que estás en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa te pone en enemistad con Dios, entonces tú no tienes ninguna posibilidad de ser salvo. Porque si no comprendes, primero, que necesitas salvación, que estás condenado, a ti no te va a interesar ser salvo. ¿Por qué? Porque no necesitas ser salvo. Porque en el profundo de tu corazón estás justificándote a ti mismo. Tu fe solo es una religión. Porque no has entendido quién eres y tu necesidad. Por eso el Evangelio comienza por mostrarnos que somos pecadores. Y el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, nunca será salvo. Pero ¿de qué te vas a arrepentir si no consideras que eres tan malo? Por eso es importante que sepas que eres un pecador, ofensor, enemistado con Dios y que necesitas salvación, porque estás condenado. Entonces vamos a mirar algunos textos que nos muestran que efectivamente Dios declara que el hombre está condenado. No soy yo, no es la congregación Camino a Casa que se está inventando esto. No soy yo que me lo estoy inventando, estamos leyendo los textos bíblicos. Y en los textos bíblicos nos dijeron que veníamos de Dios, que somos creación de Dios, valiosos porque somos creación de Dios, que llevamos la imagen de Dios. Pero también nos está diciendo esa misma Biblia, esa misma palabra, que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa que se ocupa de lo pecaminoso y que nos aparta y nos aleja de Dios. Y ahora nos va a decir que estamos condenados por nuestro pecado, individual, personal. A usted y a mí Dios no nos condena por el pecado de Adán y Eva. A usted y a mí Dios nos condena por nuestro pecado personal, producto
de las decisiones de nuestros padres originales al pecar.